¿Estás cansado de perder ventas o necesitas llevar tus comisiones a un nivel superior? Bienvenido al podcast para Closers, el espacio donde convertimos vendedores promedio en verdaderos cerradores profesionales. Con tu especialista en ventas, Allen Hernández. Bienvenidos Closers a Podcast para Closers. Estamos aquí donde convertimos a los vendedores profesionales en cerradores profesionales, porque el dinero no está en vender, el dinero está en cerrar. Y hoy tenemos una invitada muy especial porque este podcast viene de la sección Regando la Tinta. Vamos a tener invitados especiales en el que esta sección por sí misma se va a convertir en un podcast. Y para Regando la Tinta tenemos a gente que nos va a compartir sus experiencias, errores y aprendizajes para que tú no tengas que vivirlo. Porque una de las mayores ventajas que tiene el ser humano es la capacidad de heredar experiencia y de aprender en cabeza ajena. Y qué mejor que saber de las personas que ya están experimentando una gran cantidad de éxito, el camino probado para poder obtenerlo. Y tenemos hoy aquí de invitada a Ana María Madrigal, que es Top of the Table, miembro vitalicia y Honor Roll en Seguros Monterrey, ya 20 años de carrera, en el que ha aprendido muchas de estas cosas y seguramente también ha regado la tinta en algunas. Pero bueno, viene a compartirnos todo su conocimiento y a ayudarnos justamente con todo lo que pueda explicarnos de cómo poder hacer que estos 20 años de carrera que ha consolidado con mucho éxito, tú también los puedas emular. Muchas gracias y bienvenida, Ana María, a Regando la Tinta. Muchas gracias, Allen, por haberme invitado. Aquí estamos. Excelente, excelente. Pues bueno, vamos a comenzar conociéndote un poquito. Cuéntanos, sé que tienes 20 años de experiencia en seguros, pero dime, ¿cómo llegaste a la carrera? Llegué de una manera rara. Una amiga mía me invitó. Yo estaba tomando una decisión, como pensando en cambiar de giro porque ya no me estaba yendo igual con algo que había retomado, que en algún momento me había ido muy bien y después ya no. Como que dije, no, pues si ya no me está yendo igual de bien, algo tengo que hacer. Y a ella, pues me iba mejor a mí en las ventas de ropa que yo hacía. Y yo había vendido ropa mucho tiempo y lo había retomado. Y ella, siendo directiva en las empresas, me iba mejor a mí que a ella. Y entonces ese día llegó, ella ya era agente y me dijo, ¿por qué no te vienes a los seguros conmigo? Y yo le estaba viendo que a ella le iba mucho mejor. Entonces dije, pues ¿por qué no conocer? Por supuesto, cuando le comento a mi marido me dice, no, por favor, a seguros no. Es lo peor que puedes hacer. Se dicen que ahí están las ventas, que de por sí está mal. Mucha gente no le gusta esta profesión, pero ventas de seguros es abajo, de abajo, de abajo. Es toda una idea rara, obviamente, que tiene la gente, pero esa percepción negativa que se ha construido en la industria por personas que no son tan profesionales, ¿no? Pero entonces, tu marido dijo no. Mi marido dijo, no, pero por favor no. Y le dije, no, si quiero ir a conocer. Y me dice, bueno, él afirma ahora que pensó que yo a los 3 meses ya iba a estar fuera de ahí. Y cuando empecé a tomar el curso, me vio que me fui como enganchando más y enamorándome de la carrera desde el principio. Excelente. Muy bien. Sí, desde el principio me enamoré. Perfecto, perfecto. Oye, y en esos años, cuando comenzabas, ¿cuáles consideras que fueron tus principales retos? Porque tenemos una curva estadística que dice que la mayoría de los vendedores a los 6 meses abandonan su profesión. Y en seguros tenemos una curva a 4 años para ver el nivel de retención de agentes, que la mayoría no logra consolidar después de 4 años. ¿No? Entonces, obviamente, tú pasaste este reto inicial o este obstáculo base. ¿Con qué te encontraste al inicio de tu profesión o en esta carrera? Bueno, al inicio hice algo que muchos hacen, que es estar en 2 profesiones, porque como yo estaba en lo otro y dije, bueno, pues no lo voy a dejar de la noche a la mañana. Estaba en la venta. ¿Mandé? Estabas transicionando, exacto. Sí, estaba transicionando y aparte se venía, yo este julio cumplo los 20 años, era mi venta de diciembre, que era la venta fuerte de ropa, entonces sí la continué con las 2 cosas, pero estar en 2 cosas es bien difícil. Y ya cuando terminé mi venta de diciembre, ya cuando la estaba haciendo, yo sabía que me iba ya a quedar en seguros, ya estaba pensando en que era mi último cacho y trecho para dejarlo. Y así lo hice. Estar en 2 cosas es bien difícil y sí fue todo un reto. De hecho, bueno, esto es una cuestión interesante que hablamos mucho con los closers. Que puedan dar ese salto y decisión final de ser agentes genuinamente comprometidos con su profesión y no diversificar su ingreso, porque eso produce justamente que te vayas a meter en otras actividades que terminan dispersándote, ¿no? Y en muchas ocasiones, por querer ganar de varios lugares, terminas ganando poco en muchos o nada en ninguno, ¿no? Entonces, una característica de la gente que termina dando ese salto, invariablemente que se consolida, es que está 100% vendido a que esta es la carrera que va a ser el resto de su vida. No imagino que tú tomaste esa decisión. Completamente. Yo tomé la decisión y cuando decidí estoy cerrando capítulo, cierro el capítulo y lo cerré. Y
y es un consejo que le doy a cualquier asesor que empieza. Cierra capítulo, no te quedes en 2 profesiones. No puedes con 2 profesiones. O sea, los seguros son muy celosos y para conseguir las metas, conseguir a dónde quieres llegar, tienes que dedicarte. Hay muchos asesores que se dedican a, ay, pues es que hay que vender de todo porque entonces al cliente lo quieren acaparar, pero el vender de todo te saca. Yo digo que el dañero se debe de dedicar a daños y el videro se debe dedicar a vida. Gastos médicos va muy de la mano con vida, gastos médicos puede ir muy de la mano con daños, pero daños y vida para mí no hacen match. Respeto mucho a los demás asesores que lo hacen, pero yo creo que, y digo, bueno, acá en Seguros Monterrey nosotros tenemos vida, punto. Nosotros no tenemos daños. Claro. Tú dirías entonces que parte de los secretos de tu éxito tiene que ver con, número 1, tomar la decisión definitiva de que esta va a ser una carrera que va a ser el resto de tu vida. Que muchas personas se encuentran en esta profesión, hoy mismo que nos están escuchando, pensando si puede llegar algo mejor. Y que si llega algo mejor, pues podrían cambiarse, ¿no? Entonces ahí tienes una persona que está a medias tintas en la profesión y que muy seguramente va a regar la tinta con fuerza porque justamente no está comprometido con ella. Ese es el primer paso. Y el segundo, especialización. ¿No? La especialización, en lugar de desenfocarte en tratar de ganar por muchos productos, hacerte especialista en uno y trabajar y consolidar absolutamente todo hacia ese, ¿no? Entonces, tú eres especialista en vida. Yo soy especialista en vida, 100%. Sí me apoyo en gastos médicos porque creo que es una fuente de la mano de vida. Entonces, es un extra que les doy a mis clientes y lo hago más por mis clientes que por buscarlo. Pero a mí lo más importante es hacer una muy buena estrategia, una buena planeación, ya sea a nivel personal o empresarial, pero en la parte patrimonial, en toda esta parte de vida. Perfecto. En el inicio de la carrera de la mayoría de los agentes, después de hacer su lista clásica de 100 nombres y demás, tenemos este problema que les digo siempre aquí, que llega un punto en el que la mayoría de las personas muere su carrera, los agentes seguros, cuando mueren en la lista o el número de tías que tienen, ¿no? Cuando se les acaba las tías, se les acaba la profesión. Y bueno, y para muchas personas que pasando justamente por esta fase de la escuela para agentes en el que llega seguimiento, estás asesorada, te ayudan a cerrar inclusive algunas de tus primeras pólizas y demás, cuando pasa este salto y se te acaba la lista de los primeros 100 o 200 personas, que tienes que empezar generalmente con la prospección, digamos, en frío, ¿no? ¿Cómo fueron para ti esos primeros años de prospección en frío? Ese salto inicial, ¿cómo lo resolviste? Porque la mayoría de los agentes suele quedarse justo en ese punto. Yo creo que eso fue parte importante de que yo continuara. Yo desde el principio, a mí no me da ningún tema pedir referidos. Yo llego desde la primera cita, siempre le digo, y piensa a quién puedo ayudar como te estoy ayudando a ti. A quién le puedo dar alguna asesoría y que lo pueda apoyar a hacer una planeación patrimonial. Entonces, desde la primera cita les dejo la idea de que me vayan pensando en alguien que me puedan recomendar. Referidos. Es muy poca la gente que no recomienda y que sí ahorita, sí, conforme ha pasado el tiempo, se ha hecho más difícil. Muchas personas se molestan porque compartan sus contactos. Entonces ya no todos se sienten con la libertad, pero bueno, le digo, alguien que tú creas que sí le pueda apoyar. Y si no, que les hablen y que les digan o que les manden un mensaje. Excelente. Entonces, referidos para ti fue la forma en la que lograste mantener constantemente tu embudo repleto de oportunidades, la obtención de referidos. Hay una estadística muy interesante, Closers, para el tema de la parte de referidos, que te dice que 9 de cada 10 personas están dispuestas, si tuvieron una experiencia positiva de compra, a referirte a una persona. Sin embargo, los vendedores solamente lo solicitan en el 11% de los casos. Quiere decir que hay un 81% de personas que tenían nombres listos para compartirte que nadie jamás los pidió. Y lo peor de todo este tema es que después esas mismas personas que no lo piden andan por ahí buscando la fórmula mágica de prospección, la superagencia que le traiga leads o alguna manera de traer prospectos. ¿Por qué? Pues porque empieza a tener ya una dificultad para poder tener un embudo con más oportunidades, se le acaban los nombres, pero eso es lo curioso, como tú mencionas, pasan por alto un hábito tan simple como solicitar referidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta exacta que tú haces para que la persona se vaya preparando para dártelos? Al término de la primera cita, siempre le digo, oye, y quería pedirte un favor, si tú puedes pensar en alguien a quien me puedas recomendar, que le pueda yo proporcionar algún valor con estas estrategias que hago y que yo lo pudiera acompañar o ayudar a hacer una mejor planeación patrimonial. ¿Tú dirías que los vas preparando desde el inicio de la interacción o lo mencionas siempre hasta el final de tu asesoría?
Algunas veces si se presta lo hago antes, pero generalmente es al final de la primera entrevista. Muy bien. Aquí, hablando de este concepto, ¿no? Lo haces al final de la primera entrevista y un factor aquí muy importante es, a la gente le gusta recomendar aquellas cosas que le gustan Sí. o aquellas cosas que le ayudan, Sí. ¿no? Entonces, si tú estás segura de que la entrevista que llevaste a cabo, que iniciaste obviamente conociendo y haciendo esta venta consultiva, entendiendo cuáles son las metas, objetivos de la persona, su situación actual y demás, y si tu asesoría inicial fue de valor, pues creo que no vas a tener reparo alguno en preguntarle si alguna otra persona podría beneficiarse igual que ella o le gustaría que se beneficiara. Porque la gente recomienda el shampoo en todo momento, recomienda la crema, recomienda lo que sea que le gusta. Tú vas a un buen restaurante con una excelente experiencia y recomiendas de inmediato a todo mundo que se te cruza que vaya a este restaurante, ¿no? Entonces, la gente recomienda las experiencias de compra. ¿Cómo has trabajado tú el tema de la parte de la experiencia de compra? ¿Qué tienes que asegurarte o qué te aseguras tú que pase durante esa primera cita para que la persona tenga una experiencia positiva de compra? Bueno, que tenga algún punto donde sí le haga reflexionar de la importancia que tienen los seguros en toda la parte patrimonial. Porque dime, ¿quién se levanta en la mañana pensando, hoy voy a ir a comprar un seguro? Nadie. A menos que como decíamos, ¿no? Que tenga un proceso de sensibilización porque le pasó algo a alguien muy cercano o él puede extrapolar que le puede pasar a un ser querido y genuinamente entonces se levanta diciendo, oye, ¿quién vendía seguros? Pero en el grosso de las personas, nadie se levanta pensando eso. Y aparte, la mayoría de las personas que entrevisto o con las personas que tengo charlas, todos piensan que están completamente asegurados. Que ya, no, ya tengo todo. Y cuando llegas, o sea, a ver, ¿qué es lo que tienes? Ah, seguro de coche, seguro de la casa. El seguro en algunas ocasiones de gastos médicos. Creemos que todo el mundo tiene seguro de gastos médicos. Ni todo el mundo tiene seguro de gastos médicos. Y mucho menos de vida. ¿Cuál es la estadística de personas en México que lo tienen? Según yo, la que leí hace algunos años, era menos del 4% de la población tenía un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Entonces, imagínate... Bueno, ahí lo vemos como para los que me dicen, es que es complejo encontrar prospectos. O toda esa gente que no está asegurada, que es el 96% de la población que está en edad laboral o que tiene esta capacidad laboral actual y que no está literalmente siendo ni siquiera prospectada o contactada por ninguna gente, ¿no? Pero a veces le pasa mucho a las personas. Yo he visto que tú tienes una gran facilidad para poder contactar a la gente sin pena, ¿no? Que para muchas personas ese es un coco increíble. O sea, iniciar una conversación con un extraño, tomar el teléfono y llamarle a una persona de cero o que fue un referido y poder empezar a crear esa empatía, ¿no? ¿Cuál es la psicología que está detrás de tu método para que no tengas ese estrés? O literalmente tomas el estrés, te lo comes y de todas maneras marcas. Tomo el estrés, me lo como y de todas maneras marco. Ese es un punto muy importante para los closers. Sí, o sea, sí sé que yo no me intimido fácilmente. Y que si estoy viendo al presidente de la República voy a llegar, o bueno, al empresario fulanito, voy a llegar, no me importa. Llego y lo saludo y si encuentro el momento, porque tampoco me gusta abordar ferozmente para que se sientan intimidados y molestos. Sí, claro. Pero sí busco la manera de llegar o en el momento en que ya tengo el contacto, pues buscarlos. Es mucho del contacto inicial. Entonces, uno es entender que yo llevas 20 años en esta carrera. Muchos agentes noveles piensan que hay un punto en el que te ven tan relajada contactando a una persona en frío. Dicen, es que me gustaría ser como Ana María, que ya no siente esto. Pero siempre se siente. Siempre se siente. Siempre se siente. Y esa es la noticia que puede ser sorprendente para algunos. Esos agentes noveles que ves súper relajados, sonrientes, contactando a un extraño, ¿verdad? También están por dentro en el estrés del momento de saber que pueden tener una negativa. De que pueden tener una respuesta que no es la adecuada y demás. Pero eso nunca se va a ir de la profesión. El punto es que te vas haciendo cada vez más capaz de tolerarlo, ¿no? Y de entrar en acción a pesar de la sensación orgánica negativa del posible rechazo, por así decirlo, ¿no? En Closers decimos, ve por tu dosis de fracaso todos los días. Y creo que tú eres un ejemplo de esto porque constantemente veo que tienes una interacción continua con gente y vas por tu dosis de fracaso diaria. ¿Cuántas veces dirías que intentas a la semana contactar personas nuevas? Todos los días. Todos los días. A menos de que mi día... Hay gente que arma muy bien su agenda y dice, este espacio lo voy a dejar. Yo, en general, digo, voy dando citas y estoy de acuerdo. Hay días que tengo llenísimos y que no alcanzo a hacer llamadas realmente o hago alguna en el Inter, pero yo prácticamente todos los días, de lunes a viernes, trato de contactar a gente nueva.
Sí tenemos y sí nos enfrentamos ahora a un reto diferente que antes no, hace 20 años no era que ya muchas personas no contestan los celulares y mucho menos una llamada de un número desconocido. Entonces ahí es todo un reto para ver cómo llegamos porque a veces las personas que nos los refirieron están dispuestas a llamarles, pero a veces ya nada más te pasan el contacto y de verdad... Y si puedes, no me menciones. No, yo les digo de Siempre. plano, si no me das la opción de mencionarte, No no puedo. le voy a llamar. Claro, no hay apalancamiento en la llamada. No hay apalancamiento a menos de que yo lo conociera. Si me pasan un contacto de alguien que yo conozco y que yo me animo a hablarle porque ya lo conocía, porque yo sé quién es, porque todo, ya es diferente. Ahí no hay necesidad. Ahí no hay necesidad, pero si es una persona que yo no tengo la manera de haberle hablado, le tengo que pedir. Si me dice de plano, no le des mi nombre, le digo, no le voy a hablar. Perfecto. Muy bien, y en este camino, cuando estás tú con todo este tema de la parte de obtención de referidos, hay una técnica muy interesante en esta parte, ¿no? ¿Has visto alguna vez las aspas de un ventilador? Sí. En tu techo, ¿no? Y cuando las estás mirando se ven pues, muchísimas aspas porque se está moviendo a gran velocidad. Pero hay un truco muy interesante. Cuando te le quedas mirando a una de forma fija y tratas de seguirla por un segundo, parece que se ralentizan, ¿no? Se ven como 4 nada más de repente. Después de eso, obviamente, vuelve al movimiento continuo y vuelves a ver muchas aspas. Pero cuando tratas de ver una solamente, pues digamos que te ayuda a enfocarte un poco y lo ves con más claridad. Para mí hay un tema interesante en la parte de obtención de referidos, que es como una herramienta que quiero compartir con Closers aquí. Es que cuando tú vas a solicitar referidos, uno tiene que ser en un punto de conexión emocional elevado, como tú esperas, después de que ya le diste una asesoría de calidad y que la persona la ves también en el estado anímico, ¿verdad? Resultado de esa asesoría. Entonces ahí es donde dices tú, ese es el timing, ¿no? Sé cuándo pedirlos y cuándo no pedirlos, o cuándo contactar y cuándo no contactar. Entonces, ya que puedes ver un timing correcto y que sabes que le diste valor y la persona diría, claro que quiero que alguien más reciba esta experiencia porque es muy valiosa. Luego viene algo interesante. A veces cuando le pides a la gente referidos, es como si yo te digo, piensa en personas que conozcas. ¿Te imaginas la cantidad de personas que aparecen en tu cabeza? Y esa cantidad justamente hace que sea complejo, digamos, señalar o seleccionar específicamente alguno. Hay una cosa que se llama preguntas de segmentación. Y las preguntas de segmentación, para toda la gente que hoy le encanta el tema de la parte de hacer publicidad en redes sociales. Recuerda que en Facebook te pide algo que se llama avatar, ¿no? Determina tu público ideal. Uh-huh. Si tú tuvieras que determinar a tu público ideal, y esto le pasa a muchos agentes que no saben quién es su prospecto ideal, ¿no? Y cuando no sabes a quién estás buscando, es complejo que lo encuentres. Pero si tú sabes quién es tu prospecto ideal, y eso significa sus demográficos, su edad, dónde vive, qué estudió, tiene familia o no tiene familia, cuánto gana, a quién sigue, etcétera, todas estas cosas. Lo interesante de esto es que tú puedes crear preguntas de segmentación y no solamente le dices a la persona, puedes pensar en alguien que le gustaría, porque se podría beneficiar de la asesoría que te di a ti. Y si agregas a esta declaración, le agregas un complemento como personas, por ejemplo, recién casados que estén planeando tener familia, parejas con hijos, profesionistas, y te das cuenta cuando lo estás diciendo, estás segmentando a quién quieres oír o de quién quieres contactar y de quién no. Pero lo interesante de esas preguntas, además de que tú rectificas o estableces muy bien tu target, es que la persona le vas a hacer mucho más fácil que al momento que tú digas recién casados, de las 1000 personas que conoce, se vuelva el número a 25. Uh-huh. ¿No? Cuando digas con hijos, se vuelva el número a 12. Y cuando digas con hijos, ¿verdad? Que están muy comprometidos con la educación de los hijos, se vuelve el número 4. Y entonces es mucho más fácil que lo enfoques, así como harías para ver las aspas, uno a la vez, y le permitas a la persona que te pueda dar con más claridad nombres de personas más calificadas. Porque creo que tampoco se trata de dame los nombres que se te vengan a la mente. A ver, los que vengan con A, los que pienses con C. Es personas que, por supuesto, puedan tener un perfil afín al que estás buscando tú como prospecto, ¿cierto? Correcto. Sí, sí. Excelente. Muy bien. Ahora, en estos primeros años, ¿cuáles fueron para ti los mayores retos como agente? Ay, bueno, el conocer los productos bien, el poder dar la asesoría y qué era lo mejor para cada quien. Y yo creo que muy importante ir conformando equipo. Cuando empezamos en la carrera, ajá, y lo digo en forma personal, yo desde el principio sí tomé alguien que me hiciera equipo, o sea, contraté a un asistente. Okay. Y pero era asistente de medio tiempo y la compartía y en aquel momento con la promotoría y todo. Y luego ya empecé a crecer y seguía con medio tiempo, pero no le estaba dando la importancia. Cuando decidí hacerme de equipo en forma ordenada y tener más quien me apoyara, yo creo que fue cuando di el salto más
más grande. más grande. El creer que no tenemos dinero para pagar a un asistente, claro que tenemos el dinero y hay que darlo. Oye, si son agentes de seguros maestros de la planeación, deben de poder planificar las finanzas para invertir en sus negocios, ¿no? Pero por supuesto. Y yo creo que por eso tantísima cantidad de asesores se quedan sobrellevándola y manteniendo un cierto nivel, no despegando. Que ganan más que si estuvieran... Repartiéndolo con alguien. Ganan más que si estuvieran en otra profesión, Claro. pero no se dan cuenta del potencial y de la cantidad que podrían ganar si realmente enfocaran y crecieran a sus equipos y hicieran una empresa de esto. Claro. No solamente una actividad profesional, sino una empresa. Un equipo. Uh-huh. El que la gente puede darse cuenta en este tema, ¿no? Es cuando empiezas a dividir las actividades y te das cuenta de que no todas las actividades que realizas como agente de seguros valen igual en tu tiempo. Te vas a dar cuenta que es extremadamente costoso. 1, limpiar tu casa. 2, hacer tu comida. Y luego nos vamos a los administrativos, ¿no? ¿Cuántas actividades administrativas podrías estar haciendo todo el día sin estar vendiendo? Que a futuro... Todo el día. Todo el día, literalmente. Que a futuro terminarías preguntándote, oye, pues es que esto no me da porque estoy operando constantemente en ciclos. Creo que el tema de la parte de las montañas rusas de ingreso para los agentes de seguros tiene como fuente justamente la incapacidad para apalancarse en un equipo. ¿Por qué? Porque hacen ciclos productivos. Porque venden y entonces la curva de venta, que también tiene cierto retraso, va a suceder y va a empezar a cobrar. Pero después tiene que haber el servicio, la emisión, el seguimiento, todo absolutamente lo que viene, que van a ser tareas administrativas que te puede tomar muchas horas. Y entonces no se da cuenta que deja de vender. Y cuando deja de vender, ese efecto, porque creo que donde se confunden los closers o la mayoría de los agentes, es que no se dan cuenta que este retardo de comunicación, por así decirlo, es que la prospección de hace 15 días o hace 2 meses es el efecto positivo de las ganancias de este mes. Y el trabajo que dejaste de hacer de hace 1 mes y medio que no notas es la baja de ventas que tienes ahora mismo, ¿no? Y en ese ciclo, cuando tratan de buscarle causatividad, dicen, oye, pues yo estoy trabajando, pero no estoy vendiendo. O sea, algo está mal conmigo porque ahorita no estoy vendiendo, pero antes estaba vendiendo. No. Es que lo que no estás vendiendo hoy fue efecto de la racha improductiva que tuviste por estar dedicado a efectos administrativos, ¿no? Entonces, creo que el tema de la parte de invertir en un equipo de trabajo, toda la gente que conozco que son personas como tú muy exitosas en el tema de ámbito de seguros, invariablemente me dicen lo mismo, necesitas un equipo, necesitas crecer y todos están de acuerdo en una cosa siempre y es tienes que invertir en tu negocio, ¿no? E invertir en ti mismo porque tú eres el negocio. Entonces, increíble, muy bien. Mi querida Ana, platícanos, ¿tuviste en alguna ocasión alguna interacción, alguna venta, ¿no? Que tú consideras que genuinamente regaste la tinta, en el que tú dijiste, pude haber cerrado aquí muy bien, pero me equivoqué en esto, y pues básicamente lo que pudo haber sido una venta se me fue de las manos? ¿Qué error cometiste cuando estabas iniciando en estos años de profesión? Híjole, bueno, yo creo que errores vamos cometiendo muchos en el camino. Creerles que no necesitan suma asegurada cuando realmente la necesitan. Ese es uno de ellos. Ese es uno de ellos. O sea, y tengo el caso de alguien que después me decía, ¿y por qué no me vendiste algo? Más. Pues algo más. Era en mis inicios, él se incapacita y claro que le hubiera quedado muy bien el tener una suma asegurada mucho mayor. Okay. Sigue vivo y bueno, pues yo creo que le hubiera encantado tener un cierre mayor, pero él me convenció, y eran mis primeros años, él me convenció de que ya estaba súper asegurado. Entonces ahorita yo les digo, para que alguien le diga yo que está súper asegurado, es porque realmente tiene pues toda una estructura que está cobijando su patrimonio. Es rarísimo el que está súper asegurado. Súper asegurado. ¿Llegan a estar asegurados? No súper asegurados. No súper asegurados. Entonces un error que puede cometer muchos agentes que tú cometiste en tus primeros años es creerle a las personas que están suficientemente protegidas y no tomar, por así decirlo, pues la batuta en la selección y en la magnitud del seguro que necesitan para no solamente pagar algo que estén cómodos pagando, sino algo que van a estar muy felices cobrando, ¿no? Que a la hora de un incidente es lo que necesitan, no lo que querían pagar. Sí, porque yo les repito, si tuviéramos la bolita mágica, todo lo haríamos con exactitud. Pero como nadie tiene la bolita mágica y hay gente que me dice que, pues es que esto no da tantos rendimientos. Si te vas, o sea, yo tengo un caso de alguien que falleció, o sea, se incapacitó primero, luego falleció y al término de los 18 años de sus hijos les vamos a pagar las egubecas. Son 3 veces lo que pagamos la suma asegurada.
Y en su momento, él me decía, yo aquí voy a estar cuando mis hijos lleguen a la universidad. ¿Y qué crees? Ya no está. Eso sucede. Entonces, pues bueno, hay de todo. Hay de todo. Cuéntanos, ¿qué historia te impactó? Que consideras que... Yo siempre he dicho que un consolidado no es precisamente aquel que pasa la curva de los 4 años, sino un consolidado es aquel que gana la certeza total de que estos productos funcionan, porque lo ve genuinamente en algún tipo de siniestro, en alguna situación, cómo de verdad hace la diferencia y él es el que llega con buenas noticias cuando la mayoría de las cosas en el momento son puras malas, ¿no? Cuando te consolidas como un agente. ¿Qué caso consideras tú, si nos puedes platicar un poquito, qué caso para ti te consolidó como agente hacia los productos? El que tú dijiste, wow, esto genuinamente hace la diferencia y yo lo vi, ¿verdad? Y lo logré hacer en la vida de una persona. Mira, a lo largo, todos los eventos que yo he pagado de incapacidad y de fallecimiento han hecho diferencia. Curiosamente, yo les platico mucho que yo no he pagado fallecimientos de mujeres, puros hombres, los que han fallecido. Y todas las mujeres han hecho, todas me han dicho gracias. Y son mujeres, ninguna de las que han quedado viudas llevaban mal matrimonio, porque pues cualquiera que tuviera mal matrimonio diría gracias, pero no, todas ellas, tristemente, no, todas ellas con muy buenos matrimonios. Lo platico porque recientemente lo volví a platicar, que el primer caso que pagué de fallecimiento precisamente fue mi hermano. Okay. Fue el primer caso de fallecimiento y platicado con él porque él tenía cáncer. Okay. Entonces, él sabía que iba a fallecer y que todo iba a estar en orden y lo platicamos y todo. Y por supuesto que a mi cuñada le pagué en menos de 15 días de que había fallecido mi hermano. Y un matrimonio de los más espectaculares que yo he conocido es el de ellos. Okay. Y mi cuñada estaba realmente agradecida. Y este año... y bueno, está el caso de ese papá que falleció, que se incapacitó. He pagado incapacidades de mujeres, que también, o sea, tanto de hombres como de mujeres. Y este año recién, en el 2024, pagué una incapacidad. Él no sabía en un inicio qué era lo que tenía. Después se dio cuenta que tenía cáncer y yo fui la que le llamé para decirle que que le podíamos cubrir la incapacidad. Él no me la pidió. Okay. En varios casos de los de cáncer, como la persona que falleció de la Segubeca, ellos no me llamaron, yo les llamé. Okay. Porque él tenía cáncer y yo sabía que estaba mal. O sea, me enteré por otro lado que estaba mal y yo fui la que los busqué, ellos no me iban a buscar. Si yo no los busco, no hubiéramos pagado la incapacidad. Sí el fallecimiento, pero no la incapacidad. Y fue una doble suma, que a la señora le cayó muy bien. Y este año que es esta persona también con cáncer, que le pago la suma asegurada, de verdad, la familia me llamó para darme las gracias. O sea, me reunieron. ¿Por qué? Porque pues les cayó el dinero en un momento en que la situación estaba difícil por varias cosas, porque él requería un tratamiento adicional y este dinero les venía a ayudar en todo eso. Y yo fui la que les dije cuando me enteré, él tampoco me iba a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Me cobras la incapacidad? No se le había ocurrido que podíamos cobrar una incapacidad. Wow, increíble. Oye, y cuando estás llevando a cabo justamente todo este tema, ¿cómo ves tú la transición de una persona que sabe que, bueno, el caso de tu hermano que fue muy fuerte en el tema de la parte de cáncer y saber que estás ya en los últimos días de tu vida? ¿No? Creo que el proceso de enfrentar la muerte y sobre todo una muerte anunciada, ¿no? Algo que sabes que va a ser un proceso, pues se vive muy diferente cuando tienes una planificación estratégica concretada por completo versus a no saber qué va a pasar con tu familia, ¿no? Ni qué vas a dejar. Entonces, es un proceso, creo que es muy duro para la gente, más allá de morir, saber lo que va a dejar en vida, no resuelto, ¿no? Sí, no, mi hermano dejó todo resuelto y aparte, bueno, te puedo decir, me tardaría horas y horas de platicarte de él. La verdad era un tipazo. Y era un mago, nos llevó de la manita, en todo su proceso lo vivió maravillosamente bien, con una tranquilidad, una ecuanimidad y todo, pero sí muy tranquilo porque todo lo estaba dejando muy ordenado. Claro, la diferencia, ¿no? Entre morir con miedo y morir con legado, ¿no? Eso es una diferencia total y todo tiene que ver con la palabra planificación. Muy bien, ¿cuál dirías tú que es tu principal diferenciador o lo que hace que muchas personas decidan asegurarse contigo? Híjole. Decimos ahí, en Closers decimos, pues, todos somos como una caja de cereal,
Pero algunos, además de tener una caja de cereal atractiva, tienes una caja de cereal con un juguete adentro, ¿no? Ese juguete es lo que te hace único como vendedor. Y es esa experiencia o aquello que tú provees que la mayoría de otras personas no lo van a dar, no solo lo pueden tener contigo. ¿Cuál dirías que es ese juguete en el cereal para ti? Pues el acompañamiento que les puedo dar para que en algún momento como este, y bueno, que tengan algún imprevisto, sí se va a cubrir. Muchas personas creen que no lo vamos a pagar, pero bueno, yo les digo a todos, y si cualquier asesor de seguros más orientado a lo que es vida, sabe que un seguro de vida sí se paga y siempre. Más que todo lo que podamos pagar en otros ramos que pueden ser cuestionables, aquí en lo que es vida no es cuestionable. Después de 2 años el seguro de vida se paga. Y eso les trato de que los clientes sepan eso, que es una realidad, que están cubriendo el patrimonio de su familia, que se están cubriendo ellos mismos ante una incapacidad, ante un fallecimiento, que están dejando ese cobijo que la familia necesita. Claro, ¿y por qué dirías que es tan complejo en México vender seguros de vida? ¿Qué es lo que está detrás en la mente de la gente cuando no contrata un producto de ese tipo? Es la idiosincrasia del mexicano, la cultura que tenemos de al ahí se va, a que todo lo vamos solucionando día a día, no vamos planeando el futuro. Digo, y no nada más somos el mexicano, el americano también está así, ¿eh? El americano vive endeudado, no está pensando en, también se la llevan así. Hay otras culturas que ya traen un proceso, a lo mejor que vivieron otras épocas y que traen, todos los que vivieron la posguerra y que ya son hijos de los de la posguerra y que ya traen otra cultura diferente, porque saben que las situaciones y los momentos cambian. Claro. Sí. Yo creo que un buen momento que nos puede haber hecho reflexionar más es la reciente pandemia. Con la pandemia mucha gente se dio cuenta que sí se enferma, sí se muere, no es Superman y que quiebran, o sea, fortunas completas, negocios completos que se construyeron por 30, 40 años y que en 2 años estaban out, ¿no? Entonces, es un gran momento para la gente, pero el tema principal aquí es que parece ser que solamente la gente está lista para contratar un seguro cuando tiene encima el siniestro, ¿verdad? Entonces ahí es un gran problema, que tienes que tener toda esta gran capacidad tú como vendedor de poder hacer que la persona vea lo que no está pasando, ¿no? Y que lo vea de forma real, porque si no es muy complejo. Muy bien. ¿Cuál dirías tú? ¿Cuál sería tu consejo? ¿Cuáles serían los errores a evitar para no regar la tinta justamente en tu profesión? Si pudieras dar 3 consejos principales que tú te has enfocado justamente en no cometer para poder mejorar en todo este tema, ¿no? Digo, les podemos dar en positivo también lo que has hecho tú como actividades exitosas para poder ser hoy una top of the table y pues ya estar 20 años en esta industria. Digo, yo creo que un punto importante es no dejarte convencer por el prospecto de que no necesita nada. Claro. O sea, ahí... Que no te vendan su historia. Que no te vendan su historia y que tú llegues a una plática, a una charla con esa persona para que realmente lo sitúes. Digo, a mí me ha tocado y sí me enfrento a personas que me dicen, es que tengo todo. Y cuando llego y le digo, realmente tienes todo. Yo no puedo hacer nada contigo por las circunstancias y la estructura que tiene. Pero contadas con la mano. Claro, en su mayoría, no venderte la historia. Y es tal cual, ¿no? Es en ventas... O vendes pólizas, en este caso, o vendes productos, o compras objeciones, o compras historias, ¿no? Entonces, tienes que ser mejor para vender historias que lo que es tu prospecto. Entonces, número 1, no venderte a las historias de que ya están listos, protegidos y demás, y genuinamente hacer tu trabajo como asesor financiero. Segundo punto, ¿cuál podrías compartirnos? Bueno, yo creo que es muy importante, esto es un tip que me dio una amiga y que lo tomé tan en serio, llegar con una buena suma asegurada. A veces llegamos por quererles vender Más bajo. Con algo chiquito para que de verdad lo tomen. Pero a veces, y sobre todo cuando vas con una persona de alto perfil, de alto nivel, llevarles una buena suma porque es lo que realmente requieren. Entonces, sí hacer una estrategia importante con sumas que a veces duelen, pero que lo que duele es lo que acumula a la larga. Vale la pena a la larga. Uh-huh. Muy bien. Bueno, ahí detrás de ese consejo hay información muy poderosa, ¿no? Es, número 1, para poder vender una suma asegurada más alta tienes que tener más convicción y dejar de tener esa idea de que es más fácil comprar algo más barato que algo más caro. Uh-huh. ¿No? 1. 2,
pues tienes que venderte tú esa idea a ti misma antes de tener la fuerza para poder experimentarla ya, porque además en la mente de una persona que no esté consolidada este concepto, está pensando que está desperdiciando una oportunidad, dando una suma más elevada y por querer ir por mucho no va a alcanzar ni lo poco que pudo haber cerrado, ¿no? Entonces viene sobre esa línea, pero lo más importante aquí es que está ligado genuinamente a la solución del problema del prospecto, ¿verdad? Al final no vino contigo a ahorrar dinero, vino contigo a protegerse y a obtener la solución. Y la solución que él requiere para su estatus de vida y demás, pues tiene un tamaño en específico, ¿no? Y ese tamaño debe ser confrontado por ti. En muchas ocasiones la gente que no puede hacer o pichar sumas asegurables, para asegurar a una persona elevadas, es porque en sus propias finanzas personales es un desastre. No se le hace real a él que alguien pueda pagar este monto porque jamás lo ha visto junto, ¿no? Entonces, como decían, que la gente vende con su propia cartera, ¿no? Entonces, si tú no tienes en tus propias finanzas personales de forma organizada y ves la capacidad que sí se tiene de poder realmente asignar un presupuesto y crecer en una suma, tus malos hábitos financieros hacen que tú pienses que la gente no puede pagar, ¿no? Entonces, ¿cómo te va a ti en tus finanzas personales? ¿Eres disciplinada e inviertes? Sí, las dos cosas. Oye, y compartes este concepto que les comentaba a los closers, ¿no? Es cuando tú no tienes la necesidad financiera como tal, tu pitch cambia. Pero cuando tú andas con la necesidad financiera justamente de que algo pase y de vender porque necesitas dinero, pues creo que todo se altera, ¿no crees? Completamente. Completamente. Es un desastre ahí con la experiencia de compra que llegamos a tener o de venta con un agente que está ahí para obtener dinero en lugar de para ayudar a una persona. Muy bien, excelente, Ana. Ahora dinos, en todos estos años que llevas en tu carrera y pues ya tienes 20 acumulando aquí personas y toda la cartera que has construido, ¿cuántas pólizas debería de vendérsele a una persona? Hay una persona que puedes vender. Digo, hay quien tiene, yo no he llegado a esos casos de 20 casi pólizas con una sola persona. Yo a lo mejor la persona que tiene más pólizas en mi cartera soy yo misma, a lo mejor, pero porque tengo las pólizas, bueno, las que he hecho para mí, para mis hijos, para todos, ¿no? Mi marido. Pero yo sí tengo clientes con muchas pólizas, 10 fácilmente se le pueden vender a una persona. ¿Ves? Existe esta tendencia a venderle a una persona una póliza y buscar la siguiente. Yo creo que se habla mucho de que todos tenemos una mina de oro y la mina de oro es nuestra cartera. Y sí es una realidad. Vamos viendo y vamos acumulando y vamos haciendo diferentes estrategias conforme va pasando la vida. Así es. Muy bien, excelente. Ahora, pues miren, señores, aquí en Podcast para Closers tenemos justamente en esa sección de Regando la Tinta a Ana María Madrigal, 20 años de experiencia, top of the table, y pues que obviamente es un agente consolidado con mucho éxito, compartiendo aquí algunas de sus experiencias y conocimientos para que ustedes puedan tomarlas de primera mano y las puedan aplicar también. ¿Cuál consideras, mi querida Ana, para ir terminando con este episodio del podcast? Si pudieras darle un consejo a los closers para que pudieran pasar esta curva inicial de 6 meses, 4 años, los noveles y los que ya están consolidados para poder escalar sus negocios, ¿qué les dirías que son las acciones exitosas que a ti te han llevado a donde estás hoy? Que desde el principio piensen en tener equipo, que nunca se detengan en buscar a una persona, que no se sientan culpables, que la agresión no es contra nosotros. Las personas, por alguna circunstancia, a veces contestan de alguna manera y no es un tema personal con nosotros, es un tema que ellos mismos traen, cultural, etcétera. Entonces, que no se caigan y que sí pidan referidos. Dice que no se lo tomen personal. Que no se lo tomen personal y que pidan referidos. Que aprendan a pedir referidos y que esto sea básico. Un siempre. Un siempre. Un siempre en tu proceso comercial. Significa que no hay día en el que no lo hagas cada vez que tienes una cita y ya te aseguraste que hiciste algo que es de valor para la persona. Siempre, siempre, siempre solicita nombres. Y llámales o búscalos o contáctalos. Porque si no se acumulan los números. Puedes tener muchos referidos, pero pues si no les llamas. Claro, contacto telefónico, músculo telefónico, la aplicación constante en el contacto. Y pues bueno, a la hora de llamar por teléfono, tú ya llevas años practicando. ¿Te has ido hacia la complejidad de un script o te has quedado en la simplicidad de llamar con intención y con claridad de lo que quieres lograr? Pues yo tengo mi propio script. O sea, mi manera muy particular de hacer la llamada que me ha funcionado durante todo este tiempo. Algunas veces he mejorado alguna cosa, pero sí, yo ya tengo mi forma de llamar y sí consigo la mayoría de las veces la cita. ¿Cuál consideras que es la estructura de éxito de tu script que los asesores podrían utilizar? Que bueno, hago mención de quién me está
recomendando con ellos, quién me pasó su contacto y les hablo de lo bien que me hablaron de ellos y que me encantará conocerlo personalmente y tener una plática para ver si en algún punto yo puedo proporcionarle algo de valor. Ok, perfecto. Esa es la estructura base. La estructura base. Obviamente ya aplica para cada uno en cada caso y lo que te hayan comentado. Y obviamente sobre las preguntas que te hagan te vas moviendo en el script, ¿verdad? Correcto. Excelente. Muy bien, muy bien. ¿Tú reconfirmas citas o vas directo a las citas? La mayoría las trato de reconfirmar porque me da un genio que me dejen de plantón. Yo creo que, esa es una realidad y no creo que haya un asesor que diga que nunca lo han dejado de plantón. Pero reconfirmo, trato de reconfirmar para que precisamente no darme una vuelta en vano. Excelente. Listo, pues muchas gracias, mi querida Ana María, por haber estado en este podcast para Closers. Espero que la información que les compartimos haya sido útil para ustedes. Estoy seguro que de la experiencia de Ana María pueden sacar muchos conceptos clave y útiles para poder hacer que sus negocios funcionen mucho más y mejor. Recuerden que estamos todos los miércoles a las 8 de la noche y los veo en Tempranera Arranque 7:30 de la mañana para poder proveerles más información y estrategias para que vendan mucho más. Mi querida Ana María, muchas gracias por haber estado en Podcast para Closers entregando la tinta. Y pues bueno, ahora has ayudado seguramente a mucha gente a que la riegue menos y que empiece a tener mucho más éxito en su profesión. Muchas gracias, Allen. Excelente. Hasta luego, Closers. Nos vemos en la próxima. Chao. ¿Estás cansado de perder ventas o necesitas llevar tus comisiones a un nivel superior? Bienvenido al podcast para Closers, el espacio donde convertimos vendedores promedio en verdaderos cerradores profesionales. Con tu especialista en ventas, Allen Hernández.